No quiero que papá me toque más, me susurró mi nieta de 8 años mientras temblaba bajo la mesa del comedor. Esas 7 palabras destrollaron todo lo que creía saber sobre mi familia. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Rodríguez. Tengo 74 años y vivo en un pequeño apartamento en el barrio de Chamberí, en Madrid. Hasta hace un año, era dueña de una fortuna que había construido durante décadas. 8,5 millones de euros en propiedades, acciones y fondos de inversión. Propiedades en Marbella, un pequeño edificio de apartamentos en el centro de Madrid, y hasta algunas inversiones en bitcoins que mi difunto esposo había hecho años atrás, cuando nadie creía en esas criptomonedas. Pero el dinero, por mucho que fuera, nunca me compró lo único que realmente quería: el respeto de mis hijos. Era un martes por la tarde, uno de esos días grises de noviembre en Madrid, donde la lluvia parece susurrar secretos contra los cristales de las ventanas. Yo estaba en la cocina de mi casa en Pozuelo, esa casa de 3 plantas que había comprado con los primeros dividendos de mis inversiones, preparando la merienda para Valeria, mi nieta. El aroma del chocolate caliente llenaba la cocina mientras cortaba unas magdalenas caseras que había horneado esa mañana. Valeria tenía 8 años entonces, una niña de ojos grandes y sonrisa tímida, que siempre prefería esconderse detrás de mis faldas antes que hablar con extraños. Su cabello castaño, igual al que yo tenía a su edad, enmarcaba un rostito que últimamente había perdido esa alegría natural que tienen los niños. Pero yo lo achacaba a los problemas en el colegio, a las dificultades normales de crecer. Esa tarde, Valeria había llegado más callada que de costumbre. Su madre, mi hija Elena, la había dejado conmigo sin siquiera bajar del coche. Un toque de claxon, un gesto impaciente con la mano desde la ventanilla, y se había marchado rumbo a su trabajo en una galería de arte del centro de Madrid. Era la rutina de siempre. Yo era la niñera gratuita, la abuela de servicio que siempre estaba disponible para cuidar a la niña cuando a ellos les convenía. «Abuela», me había dicho Valeria al entrar, arrastrando su mochila rosa por el suelo de mármol del recibidor. Su voz sonaba extraña, como si tuviera algo atorado en la garganta. «¿Puedo quedarme aquí para siempre?». Me reí, pensando que era una de esas ocurrencias de niña. «Claro, mi amor. Esta siempre será tu casa», le dije, acariciando su cabeza mientras la ayudaba a quitarse el abrigo. Pero algo en sus ojos me inquietó. Había una sombra allí, una tristeza que no debería existir en una niña de su edad. Después de la merienda, mientras ella intentaba hacer los deberes en la mesa del comedor, noté que se distraía constantemente. Sus ojos se perdían en la ventana, como si estuviera esperando algo, o temiendo algo. Cada vez que sonaba un coche en la calle, se tensaba. Cada vez que su teléfono móvil. Sí, una niña de 8 años con móvil. Cortesía de unos padres que creían que la tecnología podía sustituir la atención. Vibraba con un mensaje. Sus pequeñas manos temblaban. «¿Estás bien, cariño?», le pregunté, sentándome a su lado en una de las sillas de roble que había heredado de mi madre. El comedor olía a cera de muebles y a las flores frescas que cambiaba cada semana. Un pequeño lujo que me permitía después de años de construir mi patrimonio euro a euro. Valeria asintió rápidamente, demasiado rápidamente, y volvió a concentrarse en sus sumas y restas. Pero yo había criado 3 hijos. Sabía reconocer cuando algo no estaba bien. Fue entonces cuando empezó a llover más fuerte. Los truenos resonaban sobre los tejados de Pozuelo como tambores de guerra, y con cada estruendo, Valeria se encogía un poco más en su silla. Finalmente, cuando un rayo iluminó toda la habitación seguido de un trueno ensordecedor, ella soltó el lápiz y se escondió debajo de la mesa. «¡Valeria!», exclamé, preocupada. Me agaché para mirar debajo de la mesa, mis rodillas crujiendo con el esfuerzo. La encontré acurrucada en posición fetal, con los brazos rodeando sus piernas y la cara enterrada entre las rodillas. «No es la tormenta, abuela», murmuró sin levantar la cabeza. Es que tengo miedo de que venga papá».
Algo helado me recorrió la espalda. ¿Miedo de papá? ¿Por qué, mi amor? Valeria levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, normalmente brillantes como estrellas, estaban rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante días sin que nadie se diera cuenta. Me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era la mirada de alguien que está a punto de confesar el secreto más terrible del mundo. «Abuela», susurró, su voz tan baja que tuve que acercarme más para escucharla por encima del ruido de la lluvia. «No quiero que papá me toque más». El mundo se detuvo. El sonido de la lluvia se desvaneció. Mi corazón se convirtió en un tambor salvaje en mi pecho. «¿Qué dijiste, cariño?» «No quiero que papá me toque más», repitió, esta vez con una claridad que me partió el alma en 1000 pedazos. Cuando mamá no está en casa, él entra a mi cuarto por las noches. Se sienta en mi cama y me toca. Me toca como si fuera una muñeca triste. Y me dice que es nuestro secreto, que si se lo cuento a alguien, mamá se va a poner muy triste y me van a quitar de casa. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Cada sílaba era un martillo golpeando mi pecho, mi estómago, mi alma. Durante un momento no pude respirar. El aire se había vuelto denso, irrespirable, como si todo el oxígeno hubiera desaparecido de la habitación. «¿Desde cuándo?», logré preguntarle, mi voz sonando extraña incluso para mí misma. «Desde que empecé segundo», respondió Valeria, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Al principio pensé que era normal, que todos los papás hacían eso, pero después, en el colegio, cuando la señorita nos habló de las partes privadas del cuerpo, me di cuenta de que no estaba bien. 8 años. Mi nieta había estado sufriendo esto durante casi un año completo, y nadie, ni su madre, ni los profesores, ni yo, se había dado cuenta. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había podido fallarle de esa manera? ¿Se lo has contado a mamá?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta por la expresión de terror que cruzó su rostro. Intenté decírselo una vez, susurró, pero cuando empecé a hablar, papá me miró con esos ojos que pone cuando está enojado, y mamá dijo que no molestara con tonterías, que estaba ocupada con su trabajo. Elena, mi hija Elena, que había luchado tanto por conseguir ese puesto en la galería, que siempre estaba demasiado ocupada con sus exposiciones y sus clientes millonarios para prestar atención real a su propia hija. Elena, que había delegado la crianza de Valeria en niñeras, colegios caros y en mí, mientras ella construía su carrera profesional con la misma determinación con la que yo había construido mi fortuna. «Valeria», le dije, tomando sus pequeñas manos entre las mías, estaban frías como el hielo. «¿Sabes lo valiente que has sido al contármelo?». Ella negó con la cabeza. «No soy valiente, soy una cobarde. Por eso papá dice que nadie me va a creer si hablo». Esas palabras fueron como una bofetada. Mi yerno, Rodrigo Mendoza, un hombre al que había ayudado económicamente durante años, que trabajaba en una empresa de inversiones financieras, donde manejaba carteras de clientes adinerados, que vivía en la casa que yo había ayudado a pagar, que conducía el coche que yo había financiado. Ese hombre había estado abusando de mi nieta y amenazándola para que guardara silencio. En ese momento, bajo la mesa del comedor de mi casa en Pozuelo, mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas y mi nieta temblaba en mis brazos, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a protegerla, costara lo que costara, aunque eso significara enfrentarme a toda mi familia, aunque eso significara perder todo lo que había construido durante décadas. Porque hay cosas más valiosas que el dinero, y una de ellas acababa de confesarme el secreto más terrible del mundo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo de mi habitación mientras las palabras de Valeria resonaban en mi cabeza como un eco interminable. «No quiero que papá me toque más». Cada vez que cerraba los ojos, veía su carita asustada, sus ojitos llorosos pidiendo ayuda en silencio. A las 3 de la mañana me levanté y fui al estudio donde guardaba todos mis documentos financieros. Abrí el cajón donde tenía las fotos familiares y saqué el álbum de los últimos años. Allí estaban: Rodrigo cargando a Valeria en la playa de Marbella durante las vacaciones del año pasado. Él sonriendo a la cámara mientras ella parecía tensa en sus brazos.
Rodrigo en la fiesta de cumpleaños de Valeria, con la mano en su hombro de una manera que ahora, con esta nueva información, me parecía posesiva, amenazante. ¿Cómo había sido tan ciega? Las señales habían estado ahí todo el tiempo. La forma en que Valeria se ponía rígida cuando él la abrazaba. Cómo siempre buscaba sentarse lejos de él en las cenas familiares. La vez que la encontré llorando en el baño después de que él la ayudara con la tarea en mi casa, y cuando le pregunté qué pasaba, solo me dijo que tenía dolor de barriga. Rodrigo Mendoza, un hombre de 42 años que trabajaba como asesor financiero en una empresa prestigiosa del centro de Madrid, siempre vestido con trajes caros, siempre hablando de sus clientes millonarios y sus inversiones exitosas. Un hombre que había sabido conquistar a mi hija Elena con su aparente estabilidad económica y sus promesas de futuro próspero. Recordé el día que Elena me lo presentó, hace ya 10 años. Yo acababa de vender una de mis propiedades en el centro por 2 millones de euros y estaba considerando diversificar mi patrimonio en fondos de inversión. Rodrigo se ofreció a ayudarme. Me habló de rendimientos y dividendos, de cómo podía hacer crecer mi dinero. Señora Carmen, me había dicho con esa sonrisa que ahora me daba náuseas. Con su capital inicial, podríamos crear una cartera de activos que le asegure un futuro espléndido para usted y para las próximas generaciones. Confié en él, no solo con mi dinero, sino con lo más preciado que tenía, mi familia. Durante años, Rodrigo había manejado parte de mis inversiones. Había sido él quien me convenció de comprar bitcoins cuando aún costaban pocos euros cada uno. Es el futuro, me decía. Las criptomonedas van a revolucionar el mundo financiero. Tenía razón, por supuesto. Mis bitcoins ahora valían cientos de miles de euros. Pero cada euro ganado se sentía sucio, manchado por la traición de quien me había ayudado a conseguirlo. También recordé todas las veces que habían venido a casa necesitando ayuda económica. Cuando compraron el apartamento y les faltaba dinero para la entrada, yo puse 200.000 euros sin dudar. Cuando Elena quiso abrir su galería de arte, yo financié la mayor parte del negocio. Cuando Rodrigo tuvo problemas con un cliente y necesitó cubrir algunas pérdidas, yo le presté 50.000 euros que nunca me devolvió. Es por la familia, me decía a mí misma cada vez que firmaba un cheque o transfería dinero a sus cuentas. Es por Valeria. Pero resultó que todo este tiempo, el hombre al que estaba ayudando económicamente estaba lastimando a mi nieta en secreto. El miércoles por la mañana, cuando Elena vino a buscar a Valeria para llevarla al colegio, traté de hablar con ella. Mi hija llegó con prisas, como siempre, con el pelo recogido en un moño despeinado y hablando por teléfono sobre una exposición que se inauguraba esa noche. Elena, le dije mientras ella revisaba que Valeria tuviera todo en su mochila. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Mamá, ahora no, me respondió sin levantar la vista del teléfono. Llego tarde al trabajo y esta noche tengo la inauguración. Ya sabes lo importante que es esta exposición para la galería. Elena había heredado mi tenacidad para los negocios, pero desafortunadamente, también había heredado la tendencia a priorizar el trabajo sobre todo lo demás. A los 38 años, era una mujer exitosa en su campo, respetada en el mundo del arte madrileño, con contactos que incluían coleccionistas millonarios y artistas reconocidos internacionalmente. Pero como madre había delegado tanto en otros que parecía haberse desconectado de su propia hija. Elena, es sobre Valeria, insistí, bajando la voz para que la niña, que estaba desayunando en la cocina, no pudiera escucharnos. ¿Qué pasa con Valeria? ¿Está enferma?, me preguntó Elena, finalmente guardando el teléfono y mirándome con atención. No enferma, pero... dudé. ¿Cómo se le dice a una madre que su marido está abusando de su hija? ¿Cómo se pronuncian palabras tan terribles? Mamá, no tengo tiempo para adivinanzas. O me dices qué pasa o me voy, me dijo Elena con esa impaciencia que había desarrollado en los últimos años. Esa incapacidad para detenerse y realmente escuchar. Creo que Rodrigo está tocando a Valeria de manera inapropiada. Logré decir finalmente, las palabras saliendo de mi boca como cristales rotos. Elena se quedó inmóvil por un segundo. Luego se rió. Una risa corta, seca, incrédula. ¿Qué? Mamá, ¿estás escuchando lo que dices? Elena,
Ayer Valeria me contó que... ¡Basta!, me gritó, y su voz resonó por toda la casa. Desde la cocina escuché cómo Valeria dejaba caer la cuchara contra el plato. No puedo creer que estés diciendo algo así. Rodrigo es un hombre maravilloso, un padre dedicado, un esposo que me apoya en todo. Pero Elena, si me escucharas... No, no voy a escuchar estas locuras, me interrumpió otra vez, su rostro enrojecido de ira. Rodrigo trabaja día y noche para darnos una buena vida. Maneja carteras de inversión de millones de euros. Tiene la confianza de clientes importantes. ¿Y tú me vienes con estos chismes de vieja? Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Chismes de vieja. Como si mi edad me descalificara automáticamente para proteger a mi nieta. Elena, por favor, solo escúchame. ¡Valeria!, gritó Elena hacia la cocina. Vamos, que llegamos tarde. Valeria apareció en el recibidor con su mochila, los ojos bajos, como si supiera exactamente de qué habíamos estado discutiendo. Cuando pasó junto a mí para dirigirse hacia la puerta, me susurró tan bajo que solo yo pude escucharlo. ¿No le dijiste, verdad, abuela? Mi corazón se rompió un poco más. Asentí ligeramente, y vi cómo sus pequeños hombros se relajaban apenas un poquito. Todavía tenía esperanza de que yo pudiera protegerla, de que yo pudiera arreglar esto. Elena se dirigió hacia la puerta con Valeria de la mano, pero antes de salir se dio vuelta y me miró con una dureza que no le conocía. Mamá, no sé qué está pasando contigo últimamente, pero estas fantasías tuyas están empezando a preocuparme. Tal vez deberías ir al médico. A veces, a tu edad, la mente empieza a... No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Estaba sugiriendo que era senil, que estaba inventando cosas, que no podía confiar en mi propia percepción de la realidad. Y otra cosa, añadió antes de cerrar la puerta, no quiero que llenes la cabeza de Valeria con tus ideas raras. Es una niña impresionable. Se fueron. El silencio que quedó en mi casa era ensordecedor. Me quedé parada en el recibidor durante varios minutos, procesando lo que acababa de pasar. Mi propia hija no me había creído. Peor aún, me había tratado como si fuera una anciana delirante cuyas palabras no tenían valor alguno. Pero yo sabía lo que había visto en los ojos de Valeria. Yo sabía que mi nieta no estaba mintiendo, y sabía que si no hacía algo, nadie más lo haría. Esa tarde, mientras ordenaba mis documentos financieros, encontré una carpeta que no había abierto en años. Contenía el testamento que había redactado 5 años atrás, cuando mi fortuna había alcanzado los 8 millones de euros. En ese documento, todo mi patrimonio quedaba dividido entre mis 3 hijos, Elena, Miguel y Roberto. Propiedades valoradas en millones, cuentas bancarias, inversiones en fondos, las bitcoins que ahora valían una fortuna, todo distribuido equitativamente entre ellos. También encontré los contratos de las propiedades que había comprado a nombres de mis hijos para evitar impuestos. El apartamento donde vivían Elena y Rodrigo estaba técnicamente a nombre de Elena, pero yo había pagado la hipoteca durante años. La casa de la playa en Marbella, valorada en más de 1 millón de euros, también estaba a nombre de Elena, aunque era yo quien se hacía cargo de todos los gastos de mantenimiento. Mientras revisaba estos documentos, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea terrible y necesaria. Si mi familia no iba a proteger a Valeria, si iban a tratarme como a una anciana senil cuyas preocupaciones no merecían ser escuchadas, entonces tendría que usar la única arma que tenía, mi dinero. El dinero que había acumulado trabajando desde los 16 años. El dinero que había invertido sabiamente durante décadas. El dinero que había compartido generosamente con una familia que ahora se negaba a escucharme cuando más los necesitaba. Esa noche, llamé a mi abogado, Joaquín Morales, un hombre que había manejado mis asuntos legales durante más de 20 años. Joaquín, le dije cuando contestó el teléfono, necesito verte mañana. Es urgente. Por supuesto, señora Carmen. ¿Hay algún problema con las inversiones? No, respondí, mirando por la ventana de mi estudio hacia las luces de Madrid que brillaban en la distancia. Es sobre mi testamento. Quiero cambiarlo. Al otro lado de la línea, hubo un momento de silencio. ¿Estás segura? Es un documento que redactamos cuidadosamente hace unos años.
Completamente segura, le dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Quiero cambiar todo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad de mi estudio, rodeada de los documentos que representaban una vida entera de trabajo y sacrificio. Mañana comenzaría una guerra que nunca pensé que tendría que pelear. Una guerra contra mi propia familia. Pero por Valeria, estaba dispuesta a perderlo todo. El despacho de Joaquín Morales estaba en la calle Serrano, en uno de esos edificios antiguos de Madrid que respiran dinero y tradición. Mientras subía en el ascensor de hierro forjado, mis manos temblaban ligeramente. No era por la edad, era por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Joaquín me recibió con su sonrisa paternal de siempre. Era un hombre de 60 años, cabello completamente blanco y gafas de pasta que le daban un aire distinguido. Había manejado los asuntos legales de mi familia durante décadas, desde que compré mi primera propiedad hasta las transacciones más complejas que habían construido mi patrimonio. «Carmen, qué alegría verte», me dijo, besándome en ambas mejillas. Aunque debo confesar que me tiene intrigado esto del testamento. Hace apenas 5 años redactamos uno muy completo. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio de caoba. Las paredes estaban cubiertas de libros de leyes y diplomas. Y desde la ventana se veía el bullicio de Madrid un jueves por la mañana. «Joaquín, lo que voy a decirte no puede salir de aquí», comencé, mi voz sonando más seria de lo habitual. «Por supuesto, el secreto profesional es sagrado». Le conté todo. Le hablé de Valeria, de sus palabras, de la reacción de Elena, de años de sospechas que ahora cobraban sentido. Joaquín me escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose más grave con cada detalle. «Carmen», me dijo cuando terminé, «esto es muy serio. ¿Has considerado ir directamente a la policía? ¿Y después qué? ¿Que Elena me acuse de senil? ¿Que Rodrigo use sus contactos y su dinero para defenderse? ¿Que a Valeria la traumaticen más en un juicio?» Joaquín se quitó las gafas y las limpió lentamente, un gesto que hacía cuando estaba procesando información compleja. «¿Qué es exactamente lo que quieres hacer con el testamento?» «Quiero sacarlo todo. A Elena, a Miguel, a Roberto, todo», dije, sintiendo cómo las palabras salían de mi boca como balas. «Quiero que mi fortuna vaya a organizaciones que protejan a niños abusados. Y quiero establecer un fideicomiso para Valeria, que solo podrá acceder cuando cumpla 18 años y únicamente si ella así lo decide». Joaquín se quedó callado durante varios segundos. «Carmen, hablamos de más de 8 millones de euros. Propiedades, inversiones, bitcoins. Es prácticamente toda tu fortuna. Lo sé perfectamente. Tus hijos van a impugnar esto. Van a alegar que no estás en plenas facultades mentales». «Que lo intenten», respondí, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. «Tengo 74 años, no 90. Estoy lúcida. Tengo todos mis documentos médicos al día. Y he manejado exitosamente una fortuna durante décadas. Ningún juez va a declararme incapaz». Joaquín asintió lentamente. «También tendremos que cambiar los documentos de las propiedades que están a nombre de Elena. Técnicamente son suyas, pero yo he pagado todo. Tengo todos los recibos, todas las transferencias bancarias. Esas propiedades vuelven a mi patrimonio antes de distribuirse según el Nuevo Testamento. Durante las siguientes 2 horas, trabajamos en los detalles. Joaquín redactó el Nuevo Testamento con la precisión de alguien acostumbrado a manejar grandes fortunas. Cada propiedad, cada cuenta bancaria, cada inversión, todo quedó excluido de la herencia familiar tradicional. «Hay una cosa más», le dije cuando estábamos terminando. «Quiero que este testamento incluya una carta, una explicación de por qué tomé esta decisión. Carmen, ¿estás segura? Esas cartas pueden ser dolorosas para la familia. Esta familia ya me ha causado dolor suficiente». Esa tarde, de vuelta en casa, me senté a escribir la carta que acompañaría mi testamento. Cada palabra era un cuchillo, pero necesitaba escribirla. A mis hijos Elena, Miguel y Roberto. Si están leyendo esto, es porque he muerto y han descubierto que no heredarán lo que esperaban. Quiero que sepan por qué. El 15 de noviembre, su nieta Valeria me confesó que Rodrigo la había estado tocando inapropiadamente durante meses. Cuando traté de hablar con Elena sobre esto,
Me trató como a una anciana senil y se negó a escucharme. He dedicado mi vida a construir una fortuna para ustedes. He sacrificado vacaciones, lujos personales, incluso mi propia felicidad, para asegurarme de que tuvieran un futuro próspero. He pagado hipotecas, he financiado negocios, he prestado dinero que nunca me devolvieron. Pero cuando necesité que me escucharan, cuando una niña de 8 años necesitaba protección, eligieron defender al abusador en lugar de creer a la víctima. Mi dinero no comprará su silencio ante el abuso infantil. Si no pueden proteger a los más vulnerables de la familia, no merecen beneficiarse de la fortuna que construí con tanto esfuerzo. Todo mi patrimonio irá a organizaciones que sí protegen a niños como Valeria. Espero que algún día entiendan que hay cosas más importantes que el dinero. Carmen Rodríguez. Esa noche, Elena me llamó. Su voz sonaba alterada, casi histérica. Mamá, ¿qué le dijiste a Valeria ayer? ¿Por qué? Pregunté, aunque algo en su tono me alertó. Porque hoy en el colegio le dijo a la psicóloga que su padre la toca de manera inapropiada. La han llamado para interrogarla mañana. Sentí una mezcla de alivio y terror. Valeria había encontrado el valor para hablar con alguien más. Elena, ¿no te parece que...? No, me gritó por teléfono. Tú le metiste esas ideas en la cabeza. Rodrigo está destrozado. Dice que va a demandar al colegio por difamación. ¿Y si fuera verdad? Le pregunté. ¿Y si tu hija te está pidiendo ayuda y tú no la escuchas? Valeria es una niña confundida. Tú la has manipulado con tus fantasías de anciana. Colgó el teléfono. Me quedé sentada en mi salón, mirando el teléfono inmóvil, sintiendo cómo se completaba mi aislamiento familiar. Al día siguiente, los servicios sociales llamaron a mi puerta. 2 mujeres jóvenes, profesionales pero amables, querían hablar conmigo sobre mi nieta. Señora Rodríguez, somos del Departamento de Protección Infantil. Valeria González Mendoza nos ha contado que usted fue la primera persona a quien le confió que estaba siendo abusada sexualmente por su padre. Así es, confirmé, invitándolas a pasar. ¿Podría contarnos exactamente qué le dijo? Durante 1 hora, repetí cada detalle de aquella tarde bajo la mesa del comedor. Las trabajadoras sociales tomaron notas meticulosas, me hicieron preguntas específicas, evaluaron mi credibilidad como testigo. Señora Rodríguez, me dijo una de ellas antes de irse, quiero que sepa que Valeria va a ser entrevistada por especialistas en abuso infantil. Si se confirma lo que ella dice, habrá consecuencias legales serias. ¿Estará protegida? Haremos todo lo posible para garantizar su seguridad. Esa misma tarde, Elena apareció en mi casa sin avisar. Traía consigo a Rodrigo, y por primera vez en años, vi miedo real en los ojos de mi yerno. Carmen, me dijo Rodrigo con esa voz controlada que usaba en sus reuniones de negocios. Creo que ha habido un malentendido terrible. No hay ningún malentendido, le respondí, manteniéndome de pie aunque mis piernas temblaban. Mire, sé que a veces las niñas fantasean, inventan historias, continuó, pero había algo desesperado en su tono. Valeria es muy imaginativa. Probablemente vio algo en la televisión y... Rodrigo, lo interrumpí, mi voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. Valeria me contó detalles que una niña de 8 años no puede inventar. Elena se acercó a mí con los ojos rojos de llorar. Mamá, por favor. Rodrigo es un buen hombre. Maneja fondos de inversión millonarios. Tiene la confianza de familias importantes de Madrid. ¿Por qué iba a arriesgar todo eso? Porque los abusadores no discriminan por clase social o éxito profesional. Le dije, mirándola directamente a los ojos. Fue entonces cuando Rodrigo perdió la compostura. Su máscara de hombre respetable se desplomó, y vi al verdadero monstruo debajo. Escúcheme bien, vieja entrometida, me dijo, acercándose tanto que pude sentir su aliento. Si sigue con esta campaña de difamación, voy a hacer que la declaren incapaz mental. Tengo abogados, tengo contactos, tengo dinero suficiente para enterrarla legalmente. Y yo tengo más dinero que tú, le respondí con una calma que me sorprendió. Y también tengo abogados. Y sobre todo, tengo la verdad. Elena se interpuso entre nosotros. Basta ya, Rodrigo, vámonos. Antes de salir, Elena se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto en su rostro. Era odio puro.
Mamá, has destruido a mi familia. Espero que estés satisfecha. Se fueron, pero sus amenazas quedaron flotando en el aire de mi casa. Esa noche, mientras revisaba una vez más mi Nuevo Testamento, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Carmen Rodríguez? Sí, soy la doctora Patricia Ruiz, psicóloga forense especializada en abuso infantil. He entrevistado a su nieta Valeria esta tarde. Mi corazón se detuvo. ¿Y? Señora Rodríguez, quiero que sepa que Valeria es una niña muy valiente. Su testimonio es consistente, detallado y creíble. Mañana por la mañana se expedirá una orden de alejamiento contra Rodrigo Mendoza y se abrirá una investigación criminal formal. Colgué el teléfono y por primera vez en semanas lloré, pero no de tristeza. Lloré de alivio, de justicia, de saber que finalmente alguien había escuchado a mi nieta. Al día siguiente, Elena me llamó gritando tanto que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¡Lo arrestaron! Arrestaron a Rodrigo en su oficina, delante de todos sus clientes. Su carrera está arruinada. Y todo por culpa tuya. ¿No? Le dije tranquilamente. Todo por culpa de él. Te vas a arrepentir de esto, mamá. Te juro que te vas a arrepentir. Y colgó. Pero yo ya no tenía miedo. El dinero que había acumulado durante toda mi vida finalmente iba a servir para algo realmente importante: proteger a una niña inocente y demostrar que la justicia existe, aunque a veces tarde en llegar. Durante las siguientes 2 semanas, mi casa se convirtió en una fortaleza sitiada. Elena no volvió a hablarme, pero sus hermanos Miguel y Roberto aparecieron como buitres oliendo carroña. Habían escuchado rumores sobre el arresto de Rodrigo, sobre los servicios sociales, sobre problemas familiares que podrían afectar su futura herencia. Miguel llegó un martes por la tarde con su esposa Cristina y sus 2 hijos adolescentes. Él era mi hijo del medio, un ingeniero de 45 años que trabajaba para una empresa de construcción en Bilbao. Siempre había sido el más calculador de mis hijos, el que convertía cada visita familiar en una oportunidad de negocio. «Mamá», me dijo mientras Cristina servía café en mi cocina sin pedir permiso, como si ya fuera la dueña de la casa, «estamos preocupados por ti». ¿Preocupados por mí o por su herencia? Le pregunté directamente. Miguel se removió incómodo en su silla. Elena nos contó lo que está pasando. Dice que estás confundida. Elena dice muchas cosas últimamente. Mamá, tienes que entender que acusar a Rodrigo de eso es muy serio, intervino Cristina con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Rodrigo maneja carteras de inversión muy importantes. Su reputación es fundamental para su trabajo. ¿Y la seguridad de Valeria no es importante? Por supuesto que sí, dijo Miguel rápidamente. Pero hay que estar seguros de que realmente pasó algo y no son imaginaciones de una niña o influencias externas. La acusación implícita era clara. Ellos también creían que yo había manipulado a Valeria. «Mira, mamá», continuó Miguel, sacando unos papeles de su maletín. «He estado investigando un poco. Hay residencias muy buenas en Madrid, lugares donde puedes tener cuidado especializado, donde no tendrás que preocuparte por estas cosas complicadas. ¿Me estás sugiriendo que me vaya a un geriátrico? No es un geriátrico, mamá. Son residencias de lujo. Mira este folleto», dijo, extendiéndome un catálogo brillante. Piscina, jardines, actividades programadas. Y nosotros nos haríamos cargo de administrar tus bienes para que no tengas que lidiar con el estrés financiero. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. Querían que firmara un poder notarial que les diera control sobre mi fortuna. «Miguel», le dije, devolviendo el folleto sin abrirlo, «tengo 74 años, no 94. Estoy perfectamente capacitada para tomar mis propias decisiones. Pero mamá, esta situación con Rodrigo, la policía, los servicios sociales, está afectando tu juicio», insistió Cristina. «Necesitas ayuda profesional». Esa noche, después de que se fueran con las manos vacías y caras largas, recibí una llamada de Roberto, mi hijo menor. Roberto vivía en Barcelona, donde tenía una empresa de marketing digital que había financiado, como no, con un préstamo de 300.000 euros que yo le había dado hace 5 años. «Mamá, Miguel me contó lo que pasó hoy»,
me dijo Roberto con esa voz preocupada que había perfeccionado desde la adolescencia. Creo que no entiendes lo serio que es esto. Lo serio que es proteger a mi nieta. Lo serio que es acusar falsamente a alguien de abuso sexual. Me corrigió. Mamá, Rodrigo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y mientras tanto, Elena está sufriendo. Los niños están confundidos. Y toda la familia está destruida. La familia se destruyó sola cuando decidieron no escuchar a una niña de 8 años. Valeria está confundida. ¡Es una niña!, me gritó Roberto, perdiendo la paciencia. ¿Y si se está inventando todo porque vio algo en la televisión? ¿Y si alguien le metió esas ideas en la cabeza? El alguien éramos Miguel, Elena y ahora Roberto. Todos estaban convencidos de que yo había manipulado a Valeria para inventar una historia de abuso. Roberto, le dije con una calma que me costó mucho mantener, si no eres capaz de creer que una niña puede decir la verdad sobre algo tan terrible, entonces no eres el hombre que creí haber criado. Mamá, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Estás destruyendo a tu propia familia por una fantasía. Colgué el teléfono. Al día siguiente, apareció en mi puerta una mujer que no conocía. Era rubia, de unos 50 años, vestida con un traje caro y llevando un maletín de cuero. Se presentó como licenciada Patricia Vázquez, abogada especializada en derecho de familia. Señora Rodríguez, vengo en representación de sus hijos Miguel, Roberto y Elena, me dijo con una sonrisa profesional. Están preocupados por su bienestar y querían explorar algunas opciones legales para protegerla. ¿Protegerme de qué? Bueno, dadas las circunstancias recientes, las acusaciones que ha hecho, el estrés al que ha estado sometida, sus hijos creen que podría beneficiarse de algún tipo de asistencia en la toma de decisiones financieras importantes. Ahí estaba otra vez. Querían declararme incapaz. Licenciada Vázquez, le dije, manteniéndome de pie en el umbral de mi puerta. Mis hijos pueden contratar todos los abogados que quieran, pero van a descubrir que una mujer que ha construido una fortuna de más de 8 millones de euros a partir de nada no se deja intimidar fácilmente. La sonrisa de la abogada vaciló ligeramente. Señora Rodríguez, nadie quiere intimidarla. Solo queremos asegurar que esté protegida y que tome decisiones informadas. Ya tomé mi decisión más informada, le dije. Cambié mi testamento. Sus clientes no van a heredar ni un euro. Esta vez la sonrisa desapareció completamente. ¿Perdón? Lo que oyó. Mi fortuna irá a organizaciones que protejan a niños como mi nieta. Mis hijos pueden gastarse todo el dinero que quieran en abogados, pero no van a cambiar esa decisión. La licenciada Vázquez se quedó callada durante varios segundos, procesando la información. Luego sacó una grabadora del bolsillo de su chaqueta. Señora Rodríguez, ¿me permitiría hacerle algunas preguntas para evaluar su estado mental actual? No, le dije, y le cerré la puerta en las narices. Esa misma tarde, Joaquín Morales me llamó al teléfono. Carmen, tus hijos han contratado a Esteban and Asociados. Es uno de los bufetes más caros de Madrid. ¿Y? Van a impugnar el testamento. Van a alegar incapacidad mental, influencia indebida, deterioro cognitivo. Que lo intenten. Carmen, van a pedir una evaluación psiquiátrica obligatoria. Pueden conseguir una orden judicial. Sentí un escalofrío. ¿Pueden hacer eso? Si convencen a un juez de que hay dudas razonables sobre tu capacidad mental, sí. Y tienen argumentos. Las acusaciones contra Rodrigo, el cambio radical del testamento, tu edad. Joaquín, ¿tú crees que estoy loca? Por supuesto que no. Pero en los tribunales no siempre gana quien tiene la razón, sino quien tiene mejor estrategia legal. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en lo que significaría que me declararan incapaz. No solo perdería el control de mi dinero, también perdería cualquier credibilidad como testigo en el caso contra Rodrigo. Y lo más importante, podría perder cualquier posibilidad de proteger a Valeria. A las 3 de la mañana tomé una decisión. Si mis hijos querían guerra, la tendrían. Pero yo también sabía jugar sucio. Al día siguiente, contraté al bufete Mendoza & Partners, los abogados más agresivos de Madrid en casos de derecho de familia. Le expliqué mi situación a la socia principal, Marta Mendoza, una mujer de 60 años conocida por no perder nunca un caso importante.
Señora Rodríguez, me dijo después de escuchar toda la historia, sus hijos van a descubrir que atacar a una mujer con su patrimonio y su historial de decisiones financieras acertadas es más difícil de lo que piensan. ¿Qué necesita de mí? Primero, una evaluación psiquiátrica voluntaria. Vamos a demostrar que está en perfectas condiciones mentales antes de que ellos puedan sugerir lo contrario. Hecho. Segundo, necesito todos los registros de los préstamos y ayudas financieras que les ha dado a sus hijos durante los años. Vamos a demostrar que ha sido una benefactora generosa, no una víctima manipulable. Los tengo todos. Y tercero, continuó Marta, vamos a presentar una demanda preventiva por acoso y coacción contra sus hijos. Están intentando intimidarla para que cambie decisiones legales legítimas. Una semana después, cuando Miguel, Roberto y Elena recibieron las citaciones judiciales, Elena me llamó histérica. Nos estás demandando a tus propios hijos. Solo me estoy defendiendo, le respondí tranquilamente. Mamá, esto es una locura. Rodrigo sigue en la cárcel, yo no tengo dinero para pagar abogados. Los niños están traumatizados. ¿Y cómo crees que se siente Valeria? Valeria está bien. Está en casa de mi suegra. Está siendo cuidada. Valeria no está bien. Valeria fue abusada sexualmente por su padre y nadie en su familia quiso creerle excepto yo. Elena se quedó callada durante varios segundos. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba rota. Mamá, si realmente pasó, si realmente Rodrigo hizo eso, yo no lo sabía. Te juro que no lo sabía. Por primera vez en semanas, escuché algo parecido a la duda en la voz de mi hija. Un pequeño resquicio de posibilidad de que finalmente estuviera empezando a cuestionar la versión de su marido. Elena, le dije suavemente, aún puedes elegir el lado correcto de esta historia. No sé qué pensar, susurró. No sé en quién creer. Cree en tu hija, le dije. Por una vez en tu vida, cree en tu hija. Elena colgó sin responder, pero algo había cambiado en su voz. Por primera vez, había escuchado miedo real. No miedo de perder dinero o estatus social, miedo de haber estado equivocada desde el principio. La evaluación psiquiátrica que había solicitado voluntariamente se realizó en la consulta del doctor Fernando Álvarez, uno de los psiquiatras forenses más respetados de Madrid. Durante 3 horas, el doctor me sometió a pruebas de memoria, razonamiento lógico, orientación temporal y capacidad de juicio. Resolvíamos problemas matemáticos complejos, analizábamos escenarios hipotéticos, repasábamos mi historial de decisiones financieras. Señora Rodríguez, me dijo al final de la sesión, sus resultados son perfectos. De hecho, su capacidad de análisis financiero está por encima del promedio para cualquier edad. Ha demostrado durante décadas una gestión ejemplar de un patrimonio considerable. Una semana después, recibí el informe oficial. La paciente presenta plenas facultades mentales, capacidad de juicio intacta, memoria excelente y criterio financiero superior. No existe evidencia alguna de deterioro cognitivo o influenciabilidad patológica. Con ese documento en la mano, me dirigí al juzgado donde mis hijos habían presentado su demanda de incapacitación. Marta Mendoza, mi abogada, había organizado una vista preliminar para presentar las pruebas de mi competencia mental. El juzgado estaba en la calle Capitán Aya, en uno de esos edificios modernos que parecen diseñados para intimidar a la gente común. Cuando llegué, encontré a mis 3 hijos sentados en la sala de espera con su abogada. Miguel llevaba su mejor traje. Roberto parecía nervioso. Y Elena evitaba mirarme directamente. «Buenos días», les dije al pasar junto a ellos. Solo Roberto murmuró una respuesta. Miguel y Elena me ignoraron completamente. La jueza, María Dolores Ruiz, era una mujer de unos 50 años con fama de ser extremadamente meticulosa en casos de derecho de familia. Había revisado todo el expediente antes de la audiencia. «Señora Rodríguez», me dijo cuando me llamaron a declarar. «Entiendo que sus hijos solicitan que se la declare incapaz para administrar sus bienes debido a presuntas decisiones irracionales recientes». «Sí, señoría». «¿Puede explicarme cuáles fueron esas decisiones y por qué las tomó?» Durante 40 minutos, expliqué todo. Le hablé de Valeria,
de las confesiones bajo la mesa del comedor, de la negativa de Elena a escucharme, del cambio de testamento como medida de protección. La jueza tomaba notas constantemente, hacía preguntas precisas, me pedía detalles específicos. Señora Rodríguez, me preguntó finalmente, ¿es consciente de que al cambiar su testamento está desheredando a sus hijos de una fortuna considerable? Completamente consciente, señoría. Son más de 8 millones de euros en propiedades, inversiones, fondos y criptomonedas. ¿Y mantiene esa decisión después de reflexionar sobre las consecuencias? La mantengo. Un niño abusado vale más que cualquier fortuna. Cuando terminé de declarar, la abogada de mis hijos presentó sus argumentos. Habló de mi edad, del trauma de las acusaciones contra Rodrigo, de la influencia de los servicios sociales, de decisiones irracionales que ponían en riesgo el patrimonio familiar. Pero cuando Marta Mendoza presentó el informe psiquiátrico, los registros de mis inversiones exitosas de los últimos 20 años, y las pruebas de que había aumentado mi patrimonio de 2 millones a más de 8 millones durante la última década, el argumento de mis hijos se desplomó. Señoría, dijo Marta, una mujer que ha multiplicado por 4 su patrimonio en 10 años no puede ser declarada incapaz por tomar una decisión moral difícil, pero perfectamente lógica. La jueza deliberó durante 15 minutos. Cuando volvió, su veredicto fue claro. Desestimo la demanda de incapacitación. La señora Carmen Rodríguez está en plenas facultades mentales y tiene derecho absoluto a disponer de su patrimonio como considere apropiado. Salí del juzgado sintiéndome victoriosa, pero la guerra familiar estaba lejos de terminar. Esa misma tarde, Elena apareció en mi casa sin avisar. Llegó sola, sin Miguel o Roberto, sin abogados. Su rostro estaba hinchado de llorar y había perdido peso. Por primera vez en meses, parecía vulnerable, humana. «Mamá», me dijo cuando abrí la puerta, «necesito hablar contigo». La invité a pasar. Nos sentamos en el salón donde tantas veces habíamos compartido café y conversaciones cuando ella era más joven, cuando aún me respetaba, cuando aún éramos familia. Fui a ver a Valeria, me dijo sin preámbulos. Está en casa de mis suegros. La he estado visitando todas las tardes desde que arrestaron a Rodrigo. ¿Cómo está? Confundida, asustada. Pregunta por ti constantemente. Sentí una punzada en el pecho. ¿Y tú qué le dices? Elena se quedó callada durante varios segundos, jugando con sus manos. Al principio le decía que la abuela estaba enferma, que estaba diciendo cosas que no eran verdad. Esas palabras me dolieron, pero no las interrumpí. Pero después, continuó Elena, su voz comenzando a quebrarse. Empecé a hacer preguntas diferentes. Le pregunté sobre las noches cuando yo trabajaba tarde en la galería. Le pregunté sobre los baños, sobre los momentos a solas con Rodrigo. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué te dijo? Me contó cosas, mamá. Cosas específicas, detalles que una niña de 8 años no puede inventar. Elena comenzó a llorar. Me habló de las palabras exactas que él le decía, de cómo la amenazaba, de los lugares donde la tocaba. Se derrumbó completamente, llorando con esos sollozos desgarradores que salen desde el alma. Me levanté y la abracé, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. «Mamá, tenías razón», susurró contra mi hombro. «Tenías razón y yo no te escuché. No escuché a mi propia hija. Elena, soy una madre terrible. Dejé que ese monstruo abusara de mi hija durante meses, y cuando mi propia madre trató de protegerla, la acusé de loca. La abracé más fuerte. Elena, no lo sabías. Debería haberlo sabido. Soy su madre. Debería haber visto las señales». Tenía razón, pero recriminárselo ahora no iba a ayudar a nadie. Lo importante era que finalmente había abierto los ojos. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté. Elena se separó de mí y se secó las lágrimas. «Primero, voy a colaborar completamente con la fiscalía. Voy a testificar contra Rodrigo. Voy a asegurarme de que pague por lo que le hizo a Valeria. ¿Y después? Después voy a divorciarme. Voy a conseguir la custodia completa de Valeria. Y voy a pasar el resto de mi vida intentando compensar el daño que le hice». Durante las siguientes horas, Elena me contó todo lo que había descubierto. Rodrigo había estado manipulándola durante años,
aislándola de mí, convenciéndola de que yo era una entrometida que quería controlar sus vidas. La había convencido de que mi dinero venía con condiciones, de que mi ayuda financiera era una forma de chantaje emocional. Me dijo que eras una mujer resentida porque papá había muerto y habías quedado sola, me explicó Elena. Me convenció de que solo nos buscabas cuando te sentías sola, que usabas tu dinero para obligarnos a visitarte. ¿Y tú le creíste? Mamá, Rodrigo era muy convincente. Sabía exactamente qué decir para hacerme dudar de todo el mundo menos de él. Esa noche, Elena se quedó en mi casa. Durmió en su antigua habitación, la que había mantenido intacta desde que se mudó con Rodrigo hace 10 años. Por primera vez en meses, no me sentí completamente sola. A la mañana siguiente, sonó el teléfono muy temprano. Era Marta Mendoza. Carmen, tengo noticias. Rodrigo quiere declararse culpable. ¿Qué significa eso? Significa que va a confesar el abuso a cambio de una condena reducida. Su abogado dice que está dispuesto a aceptar 5 años de prisión sin juicio. Le pasé el teléfono a Elena, que estaba desayunando conmigo. La vi palidecer mientras escuchaba los detalles legales. ¿5 años? Preguntó cuando colgó. ¿Solo 5 años por lo que le hizo a Valeria? Es mejor que nada, le dije. Y significa que Valeria no tendrá que testificar en un juicio público. Pero 5 años. Elena, el sistema judicial no es perfecto, pero lo importante es que Rodrigo va a tener antecedentes penales. Nunca más podrá acercarse a niños sin supervisión. Esa tarde, Miguel y Roberto aparecieron en mi casa otra vez. Pero esta vez venían con una actitud diferente. Se habían enterado de que Elena había cambiado de bando, de que iba a testificar contra Rodrigo, de que ya no los apoyaba en la batalla por mi herencia. «Mamá», me dijo Miguel, sentándose en mi sofá como si fuera el dueño de la casa, «creo que ha llegado el momento de que hablemos como adultos. Te escucho». Elena está obviamente traumatizada por lo que pasó con Rodrigo. No está pensando con claridad. Pero nosotros sí. ¿Y qué es lo que piensan con tanta claridad? Roberto se inclinó hacia adelante. Pensamos que cambiar tu testamento fue una reacción emocional comprensible, pero imprudente. Mamá, somos tus hijos. Esta fortuna que construiste nos pertenece por derecho. ¿Por derecho? Repetí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir en mi pecho. Por derecho de sangre, confirmó Miguel. Trabajaste toda tu vida para dejarnos algo. ¿Vas a tirar todo eso por la borda por una situación que ni siquiera te afecta directamente? ¿Una situación que no me afecta? Estamos hablando de mi nieta. Estamos hablando de 8 millones de euros, me corrigió Roberto. Millones que podrían asegurar el futuro de tus nietos, que podrían financiar sus estudios universitarios, que podrían comprar casas y crear negocios y generar más riqueza para las próximas generaciones. Me levanté del sofá. Fuera, mamá, fuera de mi casa. Les grité con una fuerza que no sabía que tenía. No quiero volver a verlos hasta que entiendan que hay cosas más importantes que el dinero. Se fueron, pero antes de salir, Miguel se volvió hacia mí con una expresión que me heló la sangre. Esto no ha terminado, mamá. Elena puede haberse vuelto loca, pero nosotros no vamos a renunciar a lo que nos corresponde. Cuando se fueron, Elena, que había escuchado toda la conversación desde la cocina, se acercó a mí. Mamá, ¿realmente vas a dejarme fuera de la herencia? La miré a los ojos. Mi hija, que finalmente había encontrado el valor para creer en su propia hija, que había abandonado a sus hermanos para hacer lo correcto. Elena, le dije, hay cosas más importantes que el dinero, pero también hay personas que demuestran merecer segundas oportunidades. Esa noche, llamé a Joaquín Morales para hacer un último cambio al testamento. El juicio contra Rodrigo se celebró 3 meses después en el Palacio de Justicia de Madrid. Aunque había aceptado declararse culpable, el procedimiento requería una audiencia formal donde se escucharan los testimonios y se ratificara la sentencia. Yo había decidido asistir, no solo como abuela de la víctima, sino como la persona que había hecho posible que se hiciera justicia. Esa mañana, Elena y yo llegamos juntas al juzgado. Ella había perdido más peso y tenía ojeras profundas, pero por primera vez en años la veía determinada, con esa fuerza que había heredado de mí,
pero que había estado enterrada bajo años de manipulación. Valeria no tenía que testificar gracias al acuerdo de culpabilidad, pero los psicólogos forenses presentarían sus evaluaciones y yo tendría que declarar sobre lo que mi nieta me había confesado aquella tarde lluviosa. En la sala, vi a los padres de Rodrigo sentados en las primeras filas. Eran una pareja mayor, bien vestida, que me miraba con odio apenas disimulado. Para ellos, yo era la mujer que había destruido a su hijo perfecto, el exitoso asesor financiero que manejaba millones de euros en inversiones para familias acomodadas de Madrid. Rodrigo entró esposado, vestido con un traje gris que ya no le quedaba bien. Había envejecido 10 años en 3 meses. Sus ojos, que antes brillaban con esa confianza arrogante del hombre exitoso, ahora parecían apagados, derrotados. Cuando me llamaron a declarar, caminé hacia el estrado sintiendo el peso de todas las miradas. El fiscal, un hombre joven llamado David Herrera, me hizo las preguntas que habíamos repasado. ¿Qué me había dicho Valeria? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué palabras exactas? Señora Rodríguez, me preguntó el fiscal, cuando su nieta le confesó el abuso, ¿tuvo alguna duda sobre la veracidad de sus palabras? Ninguna, respondí claramente. Los detalles que me contó, la forma en que temblaba, las palabras específicas que usó, una niña de 8 años no puede inventar algo así. ¿Y cuál fue la reacción de la familia cuando usted reportó estos hechos? Mi hija Elena se negó a creerme. Mis otros hijos me trataron como si fuera una anciana senil. Solo los servicios sociales y la policía tomaron en serio las palabras de Valeria. El abogado defensor de Rodrigo, un hombre mayor con aspecto de tiburón, trató de desacreditarme durante el contrainterrogatorio. Señora Rodríguez, ¿es verdad que usted cambió radicalmente su testamento después de estos supuestos eventos? Cambié mi testamento, sí. ¿Desheredando a su familia de más de 8 millones de euros? ¿Desheredando a los miembros de mi familia que eligieron proteger a un abusador en lugar de a una niña inocente? ¿No le parece que es una reacción extrema para una mujer de su edad? Me enderecé en la silla. Señor abogado, a mi edad he aprendido que el dinero no tiene valor si no puede usarse para proteger a quienes amamos. Cuando terminé de declarar, Elena subió al estrado. Su testimonio fue desgarrador. Habló de cómo Rodrigo la había manipulado, de cómo había aprendido a dudar de su propia madre, de cómo había fallado en proteger a su hija. Rodrigo me convenció de que mi madre era una mujer controladora que usaba su dinero para manipularnos, declaró Elena con voz temblorosa. Me hizo creer que las acusaciones contra él eran producto de los celos y la senilidad. Fui una idiota al creerle. El fiscal le preguntó sobre las conversaciones posteriores con Valeria. Cuando finalmente me armé de valor para hacerle las preguntas correctas a mi hija, continuó Elena, me contó detalles que me partieron el alma. Cosas que había estado guardando en silencio durante meses, porque su propio padre la había amenazado con destruir nuestra familia si hablaba. Finalmente, el juez se dirigió a Rodrigo. Señor Mendoza, ¿confirma usted su declaración de culpabilidad por los delitos de abuso sexual infantil? Rodrigo se levantó lentamente. Su voz sonó ronca, apenas audible. Sí, señoría. ¿Entiende que al aceptar esta culpabilidad está renunciando a su derecho a un juicio y que será sentenciado según los términos del acuerdo? Sí, señoría. El juez lo condenó a 5 años de prisión, más 10 años de libertad vigilada durante los cuales no podría acercarse a menores de edad sin supervisión. También tendría que registrarse como delincuente sexual de por vida. Cuando salimos del juzgado, Elena y yo nos abrazamos en los escalones del Palacio de Justicia. Por primera vez en meses, sentí que había una posibilidad real de reconstruir nuestra relación. Mamá, me dijo Elena mientras caminábamos hacia el coche. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté, pero ¿qué necesitas? Quiero que Valeria vuelva a vivir conmigo. Los servicios sociales dicen que pueden darme la custodia si demuestro que tengo un ambiente estable y apoyo familiar. Por supuesto que la tienes. Esa tarde, fuimos juntas a buscar a Valeria a casa de los padres de Rodrigo. La tensión en esa casa era palpable. Los suegros de Elena la trataron con frialdad, como si fuera una traidora por haber testificado contra su hijo. Cuando Valeria me vio,
Corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos con una fuerza que casi me tira al suelo. «Abuela, te extrañé tanto». La abracé, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba contra el mío. «Yo también te extrañé, mi amor». «¿Es verdad que papá va a estar en la cárcel?» «Sí, cariño. Va a estar donde no puede hacerte daño a ti ni a ninguna otra niña». «¿Y ya no tengo que guardar secretos?» Se me quebró la voz. «No, mi amor. Ya no tienes que guardar ningún secreto». Esa noche, Valeria durmió en mi casa por primera vez en meses. Elena se quedó también. Y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, mi casa volvió a sentirse como un hogar, pero la paz duró poco. Al día siguiente, Miguel y Roberto aparecieron con refuerzos. Habían traído a sus esposas, sus hijos adolescentes y al abogado más caro que habían podido contratar. «Mamá», me dijo Miguel mientras su familia se distribuía por mi salón como un ejército de ocupación, «hemos venido a hacerte una propuesta final». «Te escucho». Su nuevo abogado, un hombre llamado Carlos Bermúdez, que según habían investigado era especialista en anular testamentos, se aclaró la garganta. «Señora Rodríguez, mis clientes están dispuestos a no impugnar más su testamento si usted acepta un compromiso razonable». «¿Qué tipo de compromiso?» «Un fideicomiso», intervino Roberto. «Usted mantendría el control de su patrimonio durante su vida, pero a su muerte, el dinero se dividiría entre todos sus descendientes directos, incluyendo a sus nietos». «¿Incluyendo a Valeria?» «Por supuesto», dijo Miguel. «Valeria recibiría su parte correspondiente. Estamos hablando de más de 1.000.000 de euros para cada nieto». Elena, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. «Miguel, Roberto, ¿no entienden lo que ha pasado aquí? ¿No entienden que mamá tomó una decisión moral, no económica?» «Elena, tú estás traumatizada», le respondió Cristina, la esposa de Miguel, con condescendencia. «No puedes pensar con claridad en este momento». «Estoy pensando con más claridad que nunca en mi vida», replicó Elena. «Por primera vez veo a mi familia como realmente es». Roberto se levantó del sofá. «Mamá, esto es ridículo. Somos tu sangre. Hemos sido buenos hijos. ¿Vas a castigarnos por algo que hizo Rodrigo?» «No los estoy castigando por lo que hizo Rodrigo», les dije, sintiendo cómo la rabia volvía a hervirme en el pecho. «Los estoy castigando por elegir el dinero por encima de la justicia, por tratar de declararme incapaz cuando no me convirtieron en su cómplice, por ver a una niña abusada y preocuparse más por su herencia que por su bienestar». Miguel se puso rojo de rabia. «Está bien. Si quieres la guerra, la tendrás. Vamos a impugnar cada decisión que hayas tomado. Vamos a demostrar que Elena te ha manipulado para cambiar el testamento». «¡Miguel!», gritó Elena, levantándose también. «¡Basta ya!». «No, Elena, tú la has envenenado contra nosotros. Antes de todo este drama, mamá nos quería a todos por igual. Mamá nos quería», le respondió Elena. «Pero nosotros solo la queríamos por su dinero». Esas palabras cayeron sobre la habitación como una bomba. Todos se quedaron callados, porque todos sabían que Elena había dicho la verdad. El abogado Carlos Bermúdez trató de reconducir la situación. «Señoras, señores, creo que las emociones están muy alteradas. Propongo que nos tomemos un tiempo para...». «No», lo interrumpí, levantándome con toda la dignidad que pude reunir. «No necesito tiempo. Mi decisión está tomada». Miré a Miguel y Roberto, a sus esposas, a sus hijos que me miraban como si fuera un obstáculo entre ellos y una fortuna que consideraban suya por derecho. «Quiero que todos salgan de mi casa ahora mismo. Y no quiero volver a verlos hasta que entiendan que en esta familia, proteger a los inocentes es más importante que proteger el patrimonio». Se fueron en tropel, murmurando amenazas legales y hablando de recursos judiciales. Pero yo ya no tenía miedo. Había tomado las decisiones más difíciles de mi vida, y las había tomado por las razones correctas. Esa noche, mientras Elena ayudaba a Valeria con sus deberes escolares en la mesa del comedor donde todo había comenzado, llamé una vez más a Joaquín Morales. «Joaquín, hay un último cambio que quiero hacer en el testamento». «¿Estás segura, Carmen?» «Ya hemos hecho muchos cambios». «Completamente segura.
Elena ha demostrado que merece una segunda oportunidad. Quiero que la mitad de mi fortuna vaya a las organizaciones de protección infantil, como habíamos acordado. Pero la otra mitad quiero que vaya a Elena y a Valeria. ¿Y Miguel y Roberto? Miré hacia el comedor, donde mi hija estaba ayudando a mi nieta con las matemáticas, donde finalmente había vuelto a construirse algo parecido a una familia normal. Miguel y Roberto han hecho su elección, le dije. Ahora tendrán que vivir con las consecuencias. 6 meses después del juicio, mi vida había encontrado un ritmo que no conocía desde hacía años. Elena se había mudado a un apartamento cerca de mi casa en Pozuelo, un lugar pequeño pero luminoso, donde Valeria tenía su propia habitación decorada con dibujos de mariposas que había hecho en terapia. Mi nieta asistía a sesiones semanales con una psicóloga infantil especializada en trauma y aunque aún tenía pesadillas ocasionales, su sonrisa había vuelto. La mañana del 15 de mayo, exactamente 6 meses después de aquella confesión bajo la mesa del comedor, Elena y yo estábamos desayunando en mi cocina cuando sonó el timbre. Era un hombre mayor, elegantemente vestido, que se presentó como notario judicial. «Señora Rodríguez, vengo a entregarle esta citación», me dijo, extendiéndome un sobre oficial. Sus hijos Miguel y Roberto han presentado un recurso de apelación contra la sentencia del tribunal que desestimó su demanda de incapacitación. Elena palideció. «¿Pueden hacer eso?» «Pueden intentarlo», le dije abriendo el sobre, «pero no van a conseguir nada». El documento era espeso, lleno de jerga legal, pero el mensaje era claro. Mis hijos habían contratado a un bufete de abogados aún más caro, especializado en casos de derecho sucesorio, y estaban argumentando que el tribunal anterior no había considerado adecuadamente mi estado emocional alterado en el momento de cambiar el testamento. «Mamá», me dijo Elena, leyendo por encima de mi hombro, «esto dice que van a pedir una nueva evaluación psiquiátrica. Dicen que el trauma de descubrir el abuso de Valeria pudo haber afectado tu juicio». Me reí, pero no de alegría. Era una risa amarga, cansada. «¿Sabes qué, Elena? Que vengan. Ya no tengo miedo de mis propios hijos». Esa tarde, Marta Mendoza vino a mi casa para revisar la nueva demanda. Se sentó en mi sofá, rodeada de papeles, con esa expresión concentrada que ponía cuando analizaba casos complejos. «Carmen, no te voy a mentir. Esta vez han traído artillería pesada. El bufete Sánchez y Asociados tiene fama de ganar casos imposibles. ¿Qué argumentos presentan? Principalmente 3, me explicó Marta, consultando sus notas. Primero, que el shock emocional de descubrir el abuso pudo haber afectado temporalmente tu capacidad de juicio. Segundo, que Elena ejerció influencia indebida sobre ti para cambiar el testamento en su favor. Y tercero, que dejar una fortuna de 8 millones a organizaciones benéficas en lugar de a la familia directa constituye una decisión irracional que sugiere deterioro mental. ¿Y qué posibilidades tenemos? Buenas, pero no excelentes. Van a traer psiquiatras forenses que testificarán sobre el impacto del trauma en personas mayores. Van a argumentar que Elena se aprovechó de tu vulnerabilidad emocional. Elena, que había estado escuchando en silencio, se levantó bruscamente. «Eso es mentira. Yo traté de convencer a mamá de que no cambiara el testamento». «Lo sé», le dijo Marta suavemente. «Pero ellos van a presentar una narrativa diferente. Van a decir que primero te opusiste para ganar tu confianza y después la manipulaste gradualmente». Esa noche, después de que Marta se fuera, Elena y yo nos quedamos despiertas hasta tarde hablando. Valeria dormía en el cuarto de invitados y la casa estaba silenciosa excepto por el tic-tac del reloj del comedor. «Mamá», me dijo Elena, ¿y si tienen razón? ¿Y si inconscientemente te influí para que me incluyeras en el Nuevo Testamento? La miré. Mi hija había cambiado tanto en estos meses. Ya no era la mujer arrogante y distante que había elegido creer a su marido abusador por encima de su propia madre. Ahora era alguien humilde, reflexiva, marcada por la culpa, pero también fortalecida por haber hecho lo correcto. «Elena, ¿por qué crees que cambié mi decisión sobre tu herencia? Porque finalmente escuché a Valeria. Porque dejé a Rodrigo. Porque testifico contra él». «Exacto. No fue influencia. Fue mérito. Te ganaste una segunda oportunidad.
Pero a pesar de mi confianza exterior, por dentro tenía miedo. No miedo de perder el dinero. A mis 74 años tenía suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida, sino miedo de que mis hijos lograran lo que habían estado intentando desde el principio: declararme incompetente y tomar control de mis decisiones. La nueva evaluación psiquiátrica se programó para el mes siguiente. Esta vez no iba a ser con el doctor Álvarez, que había trabajado conmigo voluntariamente, sino con un panel de 3 psiquiatras designados por el tribunal. Durante las semanas previas, Miguel y Roberto intensificaron su campaña. Aparecían en mi barrio, hablando con vecinos, preguntando si habían notado cambios en mi comportamiento. Contrataron a un investigador privado que revisó mis transacciones financieras de los últimos 2 años, buscando evidencia de decisiones irracionales. Una mañana, mientras regresaba del supermercado, me encontré con Pilar, mi vecina de al lado, una mujer de mi edad que conocía desde hacía 15 años. «Carmen», me dijo, con esa expresión incómoda de quien tiene que compartir malas noticias, «ayer vinieron 2 hombres preguntando por ti. ¿Qué querían saber? Si te había visto comportarte de manera extraña últimamente, si habías mencionado problemas familiares, si creía que estabas... bueno, si estabas bien de la cabeza». Ahí sentí una oleada de rabia. «¿Y qué les dijiste?» «Les dije que eres la mujer más lúcida y decidida que conozco, que en 15 años de vecindad nunca te he visto tomar una decisión estúpida». Pero otros vecinos, descubrí después, habían sido menos leales. La señora Martínez, que vivía al final de la calle, les había contado a los investigadores que me había visto hablando sola en el jardín. Lo que no les explicó es que siempre hablaba sola cuando trabajaba en las plantas. Era un hábito de toda la vida. Don José, el dueño del estanco donde compraba el periódico, les dijo que me había notado más nerviosa en los últimos meses. Por supuesto que estaba nerviosa. Estaba luchando una batalla legal contra mis propios hijos por proteger a mi nieta abusada. La evaluación psiquiátrica se realizó en el Hospital Clínico San Carlos, en una sala fría y aséptica que olía a desinfectante. Los 3 psiquiatras, 2 hombres y una mujer, me sometieron a 5 horas de pruebas exhaustivas. Me hicieron resolver problemas matemáticos complejos, memorizar listas de palabras, interpretar proverbios, analizar escenarios hipotéticos. Me preguntaron sobre mi historia personal, mis relaciones familiares, mis decisiones financieras. Me pidieron que explicara en detalle por qué había cambiado el testamento, cómo me sentía respecto a mis hijos, si entendía las consecuencias de mis acciones. «Señora Rodríguez», me preguntó el doctor Ramírez, el psiquiatra principal, ¿no le parece una decisión extrema dejar solo 4 millones de euros a su hija Elena y 4 millones a organizaciones benéficas, excluyendo completamente a sus otros 2 hijos? «Doctor», le respondí, ¿le parecería extremo que alguien premiara a quien protege a los niños y castigara a quien protege a los abusadores? Pero señora, habla usted como si sus hijos Miguel y Roberto fueran cómplices del abuso. No fueron cómplices del abuso, doctor. Fueron cómplices del encubrimiento. La doctora García, una mujer de unos 50 años, tomó el relevo. «Señora Rodríguez, cuando descubrió el abuso de su nieta, ¿experimentó algún tipo de shock emocional que pudiera haber afectado su capacidad de juicio?» «Por supuesto que experimenté shock emocional. Cualquier abuela normal lo habría experimentado. ¿Y es posible que ese shock la llevara a tomar decisiones precipitadas?» «Doctora, cambié mi testamento 3 meses después de descubrir el abuso. Tuve tiempo suficiente para reflexionar, pero durante esos 3 meses estuvo bajo considerable estrés. Su hija Elena cambió completamente su versión de los hechos. Usted estaba en conflicto con toda su familia. Había procedimientos legales en curso». «Exacto. Y en medio de todo ese caos, tomé la decisión más clara de mi vida: proteger a una niña inocente». El doctor Medina, el más joven de los 3, hizo las preguntas finales. «Señora Rodríguez, ¿entiende usted que al excluir a Miguel y Roberto de su herencia, está privando también a sus nietos de una herencia considerable?» «Doctor, los nietos de Miguel y Roberto van a heredar de sus padres. Mis hijos han tenido décadas para construir su propio patrimonio. Si no lo han hecho,
No es mi responsabilidad compensar su falta de previsión. ¿Y si hubiera una forma de proteger a Valeria sin castigar al resto de la familia? Me quedé callada durante varios segundos, pensando en la pregunta. Doctor, durante meses traté de hablar con mi familia sobre lo que le estaba pasando a Valeria. Nadie me escuchó. Mis hijos trataron de declararme incapaz por creer a una niña abusada. ¿Qué tipo de protección esperaría usted que ofreciera una familia así? Cuando terminó la evaluación, me sentía agotada, pero no derrotada. Había respondido todas las preguntas con honestidad. Había defendido mis decisiones con lógica. Había demostrado que entendía completamente las consecuencias de mis acciones. 2 semanas después, recibí los resultados. Los 3 psiquiatras habían llegado a la misma conclusión. Estaba en plenas facultades mentales, entendía perfectamente las implicaciones de mis decisiones, y aunque había experimentado estrés emocional por la situación familiar, este estrés no había comprometido mi capacidad de juicio. La paciente demuestra un razonamiento moral consistente, decía el informe. Sus decisiones testamentarias, aunque inusuales, están basadas en criterios éticos claros y reflejan una comprensión cabal de las circunstancias familiares. Cuando Marta me leyó el informe por teléfono, sentí como si me hubieran quitado un peso de 500 kilos de los hombros. Carmen, me dijo Marta, creo que podemos estar tranquilas. Con este informe, será muy difícil que Miguel y Roberto consigan anular tu testamento. Pero mis hijos no se dieron por vencidos. Su siguiente movimiento fue aún más desesperado y cruel. Presentaron una demanda criminal contra Elena, acusándola de influencia indebida y manipulación de persona mayor. Cuando Elena recibió la citación, se derrumbó en mi cocina. «Mamá, van a acusarme de haberte manipulado. Pueden meterme en la cárcel». «Elena, eso no va a pasar». «Pero ¿y si tienen razón? ¿Y si subconscientemente te influí? ¿Y si todo esto es culpa mía?» La abracé, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. «Elena, ¿sabes cuál es la diferencia entre manipulación e influencia positiva? No. La manipulación busca beneficio personal a costa de otros. La influencia positiva busca hacer lo correcto aunque cueste caro. Tú me ayudaste a hacer lo correcto». Esa noche, mientras Elena se quedó a dormir en mi casa porque tenía miedo de estar sola, tomé una decisión que sabía que mis otros hijos nunca me perdonarían. Llamé a Joaquín Morales una última vez. «Joaquín, quiero hacer un último cambio al testamento». «Carmen, ¿no crees que ya hemos hecho suficientes cambios? Este va a ser el definitivo. Quiero establecer una cláusula de no impugnación». «¿Qué tipo de cláusula?» «Si algún heredero impugna este testamento, pierde automáticamente cualquier derecho a la herencia. Todo su dinero va también a las organizaciones benéficas». «Carmen, eso significa que si Miguel y Roberto continúan con los procedimientos legales, significa que Elena se quedará con toda la herencia familiar, no solo con la mitad». Joaquín se quedó callado durante varios segundos. «¿Estás completamente segura?» Miré hacia el cuarto de invitados, donde Elena y Valeria dormían juntas, mi hija protegiéndose mutuamente de las pesadillas que aún las visitaban ocasionalmente. «Completamente segura», le dije. «Mis hijos van a aprender que hay decisiones que tienen consecuencias permanentes». El día que Miguel y Roberto recibieron la notificación sobre la cláusula de no impugnación, aparecieron en mi casa como una tormenta furiosa. Era un sábado por la mañana, y Elena estaba en el jardín ayudando a Valeria a plantar unas flores que habíamos comprado la tarde anterior. Mi nieta había desarrollado una fascinación por la jardinería desde que empezó la terapia. Su psicóloga decía que cuidar plantas la ayudaba a sentir que tenía control sobre algo que podía crecer y florecer. «¡Abre la puerta, mamá!», gritó Miguel, golpeando con furia. «Sabemos que estás ahí». Abrí la puerta y me encontré con mis 2 hijos, sus esposas, y el abogado Carlos Bermúdez, todos con caras de absoluta indignación. «¿Es verdad?», me preguntó Roberto sin siquiera saludarme. «¿Es verdad que si continuamos con la apelación perdemos todo?». «Es verdad», confirmé tranquilamente. «Esto es chantaje», gritó Miguel, empujando la puerta para entrar sin permiso. «Es manipulación pura y dura». «No», le respondí, manteniéndome firme en el umbral. «Es una consecuencia.
Durante un año entero han tratado de declararme incapaz, de robarme mi derecho a decidir sobre mi propio dinero, de silenciar a una niña abusada. Ahora tienen que elegir. Aceptan mi decisión y conservan su dignidad. O continúan peleando y pierden absolutamente todo. Cristina, la esposa de Miguel, se adelantó con los ojos llorosos. Carmen, por favor, piensa en nuestros hijos. Son tus nietos también. ¿Van a pagar ellos por los errores de sus padres? Tus hijos van a heredar de ustedes, le dije. Si Miguel no les ha dejado nada, no es mi problema. Carlos Bermúdez trató de intervenir con su voz profesional. Señora Rodríguez, esta cláusula de no impugnación podría ser considerada coercitiva por un tribunal. Podríamos argumentar que... Pueden argumentar lo que quieran. Lo interrumpí. Pero cada día que mantengan activos los procedimientos legales, cada recurso que presenten, cada audiencia a la que me obliguen a asistir, es un día más en que están confirmando que eligieron el dinero por encima de su familia. Roberto se acercó a mí, y por un momento pensé que iba a gritarme. Pero en lugar de eso, su voz salió quebrada, casi suplicante. Mamá, somos tus hijos. Te criamos desde que papá murió. Te cuidamos cuando estuviste enferma. ¿No cuenta eso para nada? Esas palabras me dolieron más de lo que había esperado, porque había algo de verdad en ellas. Miguel y Roberto habían sido buenos hijos en muchos aspectos. Habían venido a visitarme regularmente. Habían estado presentes en cumpleaños y navidades. Habían mostrado preocupación cuando tuve neumonía 2 años atrás. Pero también habían venido siempre con las manos extendidas. Habían calculado cada visita, cada gesto de cariño, como una inversión en su futura herencia. Roberto, le dije, mirándolo directamente a los ojos, cuando ustedes me criaron a mí, cuando me cuidaron durante mi enfermedad, ¿lo hicieron esperando una recompensa económica? Se quedó callado, porque cuando yo los crié a ustedes, cuando trabajé 3 empleos para pagarles la universidad, cuando vendí mi primer apartamento para financiar el negocio de Miguel, no lo hice esperando nada a cambio excepto que fueran buenas personas. Y lo somos, protestó Miguel. Somos buenos padres, buenos trabajadores, buenos ciudadanos. ¿Buenos ciudadanos que tratan de silenciar a una niña abusada? Pregunté. ¿Buenas personas que acusan a su propia madre de senil cuando no les gusta sus decisiones? Fue entonces cuando Elena salió del jardín, con Valeria de la mano. Mi nieta llevaba las manos sucias de tierra y una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio a toda la gente en mi puerta. ¿Qué está pasando?, preguntó Elena. Nada importante, le dije. Tus hermanos se estaban despidiendo, pero Miguel no había terminado. Se volvió hacia Elena con una furia que me asustó. Esto es todo culpa tuya, le gritó. Antes de que metieras tus ideas locas en la cabeza de mamá, éramos una familia feliz. ¿Una familia feliz?, repitió Elena, incrédula. ¿Una familia donde un hombre abusaba de una niña de 8 años y nadie quería escucharla? Rodrigo es inocente, gritó Roberto. Se declaró culpable porque los abogados le dijeron que era la única forma de evitar una condena más larga. Pero todos sabemos que Valeria se inventó todo. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria se escondió detrás de Elena, pero pude ver cómo sus ojitos se llenaban de lágrimas. Después de 1 año de terapia, después de todo el progreso que había hecho, mis hijos acababan de decirle a la cara que era una mentirosa. Fuera, dije, mi voz saliendo como un rugido que no sabía que tenía. Fuera de mi casa ahora mismo. ¡Mamá!, empezó Miguel. ¡Fuera!, grité con una fuerza que hizo que todos dieran un paso atrás. ¡Y no vuelvan nunca más! Se fueron, pero antes de subir a sus coches, Roberto se volvió hacia mí una última vez. Mamá, te vas a arrepentir de esto. Cuando estés sola en un geriátrico y necesites ayuda, no vengas a buscarnos. Roberto, le dije, ya estoy sola. He estado sola desde el momento en que eligieron el dinero por encima de la familia. Esa noche, después de que Elena pusiera a Valeria a dormir, nos sentamos en mi terraza con una copa de vino tinto. Era una noche cálida de junio, y las flores que habíamos plantado esa mañana parecían brillar bajo la luz de la luna. ¿Crees que hice lo correcto?, le pregunté a Elena. Mamá, hiciste lo único que podías hacer.
Les diste un año entero para elegir el lado correcto. Eligieron el dinero, pero son mis hijos. Y Valeria es tu nieta. Y yo soy tu hija también. Y nosotras elegimos la justicia. 2 meses después, Miguel y Roberto retiraron oficialmente todos los recursos legales. No lo hicieron porque hubieran entendido sus errores, sino porque sus abogados les habían explicado que las posibilidades de ganar eran mínimas y que seguir adelante significaba perder definitivamente cualquier posibilidad de herencia. Recibí una carta de Carlos Bermúdez informándome que sus clientes renunciaban a continuar con los procedimientos judiciales sin admitir culpabilidad ni reconocer la validez de las acusaciones presentadas contra ellos. Incluso en la derrota, no podían admitir que habían estado equivocados. El año pasado, Valeria cumplió 10 años. Celebramos su cumpleaños en el jardín de mi casa, con una tarta de chocolate que habíamos hecho juntas y una pequeña fiesta con sus amigas del colegio. Ver a mi nieta reír, correr, jugar como una niña normal, me recordó por qué había valido la pena cada batalla legal, cada noche sin dormir, cada lágrima derramada. Elena se había convertido en una madre completamente diferente. Había vendido la galería de arte para dedicarse completamente a Valeria, y ahora trabajaba como coordinadora en una organización que ayudaba a familias en crisis. Su salario era mucho menor que antes, pero por primera vez en años, parecía genuinamente feliz. ¿Sabes qué?, me dijo Elena una tarde mientras veíamos a Valeria pintar en el jardín. Creo que Rodrigo me hizo un favor al final. ¿Cómo puedes decir eso? Porque me obligó a elegir entre la comodidad y la verdad. Y elegí la verdad. Me hizo descubrir quién era realmente y quién quería ser. En diciembre del año pasado, recibí una tarjeta de Navidad de Miguel. No había mensaje personal, solo su firma y la de su familia. Era su forma de mantener la puerta abierta sin admitir que había estado equivocado. Roberto nunca me ha vuelto a contactar. No los echo de menos tanto como pensé que lo haría. Durante años, creí que necesitaba a mis hijos para ser feliz. Pero descubrí que lo que realmente necesitaba era respetarme a mí misma, proteger a quien merecía protección y usar mi dinero para algo que realmente importara. La semana pasada, Valeria me ayudó a escribir cheques para las organizaciones benéficas que van a heredar la mitad de mi fortuna. Cuando llegue el momento, 4 millones de euros irán a fundaciones que protegen a niños abusados en toda España. Los otros 4 millones irán a Elena y Valeria, para asegurar que mi nieta tenga todas las oportunidades que se merece. ¡Abuela!, me preguntó Valeria mientras sellábamos los sobres. ¿Por qué los tíos Miguel y Roberto no vienen nunca a visitarnos? Porque a veces, mi amor, las personas tienen que elegir entre hacer lo correcto y hacerlo fácil. Y ellos eligieron lo fácil. ¿Y nosotras? Nosotras elegimos lo correcto. Ahora, cuando me despierto cada mañana en mi casa de Pozuelo, no siento el peso de la soledad que me acompañó durante tantos años. Siento la libertad de haber tomado las decisiones más difíciles de mi vida por las razones correctas. He aprendido que el dinero es poder, pero el poder solo tiene valor si se usa para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. He aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por la lealtad, el amor y la voluntad de hacer sacrificios por el bienestar de otros. Y he aprendido que a los 75 años, nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres realmente cuando se quitan todas las máscaras. Mi nombre es Carmen Rodríguez. Fui madre de 3 hijos, pero solo una de ellos resultó merecerlo. Construí una fortuna de 8 millones de euros, pero su verdadero valor solo se reveló cuando la usé para proteger a una niña inocente. Y si tuvieras que elegir entre tu dinero y tu dignidad, ¿qué elegirías? Porque al final, esa es la única pregunta que realmente importa. Cuéntame en los comentarios si tú o alguien que conoces ha tenido que tomar una decisión similar, porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas. Y si esta historia te llegó al corazón, por favor deja tu like y suscríbete al canal, porque mientras más personas escuchen estas historias, más niños como Valeria tendrán una abuela como yo dispuesta a luchar por ellos.